Las condiciones de acceso para el HND en programación de videojuegos de SAT Valencia son, por un lado, haber realizado y superado el segundo de bachillerato español, preferiblemente en la rama científico-técnica, o, por otro lado, haber superado un ciclo formativo de grado superior con, además, las prácticas en empresa cumplimentadas. En el caso de no poder tener uno de estos dos requisitos, hay que saber que valoramos cada candidato y candidata de manera individual y también valoramos la posibilidad de aceptar un estudiante si tiene experiencia previa profesional demostrable en campo de la programación o la informática. Estudiaríamos cada caso individualmente para ver el perfil de cada posible alumno o alumna. Las condiciones de acceso al HND de especialista en arte para videojuegos son varias, hay distintas vías. Una de ellas es el bachiller, segundo de bachiller, no necesariamente especializado en arte, sirve cualquiera de ellos, ya que lo que se busca es nivel académico. La segunda vía de acceso es el ciclo formativo de grado superior y la tercera es, lógicamente, el acceso para postitulados, cualquier persona que tenga ya una formación o una titulación superior. Existe una vía extra para aquellos que no cumplan ninguna de estas tres, que es la posibilidad de que una persona tenga o bien experiencia profesional o bien destaque en alguna de las áreas del arte, como puede ser el dibujo, fotografía y demás, y en ese caso se evaluaría su perfil personalmente por parte de la dirección de la carrera, para ver si se le puede facilitar o no el acceso. Además de estas vías, que son las que justifican la parte académica, todo candidato que quiera entrar al HND de videojuegos, de arte para videojuegos, debe aportar un portfolio donde demuestre que tiene esa vocación previa. Normalmente los portfolios incluyen todo tipo de trabajo relacionado con arte, donde no se espera que sean trabajos profesionales, sino trabajos que acrediten que el candidato ha tenido tiempo libre y ha decidido, en vez de hacer cualquier otra actividad, dedicarla a alguna de ellas relacionadas con arte, como puede ser el dibujo, la pintura de miniaturas, montaje de maquetas o, incluso de forma más deseable, cualquier área del arte aplicada de forma digital. Para acceder al HND in Art and Design es necesario haber aprobado el segundo de bachiller, un ciclo formativo de grado superior o uno de grado medio. En este último caso deberá aportar el candidato un portfolio que será evaluado por la Junta Docente.